Hay algo que casi nadie te dice sobre el amor y es incómodo de escuchar. Hay personas que no huyen del compromiso, huyen de la cercanía real, emocional. No porque no sientan, no porque no les importe, no porque sean frías, sino porque cuando alguien empieza a quererlas de verdad, algo por dentro se activa y les pide distancia. Y si te ha pasado, que todo va bien, que hay conexión, que hay interés, que hay presencia y justo cuando la relación empieza a volverse más cercana, más clara, más disponible, tú empiezas a sentir incomodidad, saturación, ganas de espacio, necesidad de bajar la intensidad o incluso salir. Esto no es casualidad. Tampoco es simplemente no era la persona correcta. No. Muchas veces es un patrón profundo llamado apego evitativo. El apego evitativo es uno de los patrones relacionales más mal entendidos que existen. Desde fuera parece seguridad, independencia, control emocional. Desde dentro muchas veces es protección, saturación y miedo a quedar emocionalmente expuesta. Porque hay algo que debes entender. No todas las personas que parecen fuertes frente al amor están en calma frente al amor. Algunas simplemente están en defensa. Hoy se habla mucho del apego ansioso, de quien persigue, de quien necesita, de quien se activa, pero se habla muy poco de la otra cara del mismo sistema, quien se cierra, quien se regula alejándose, quien baja la intensidad cuando el vínculo sube. Y eso ha generado un error grandísimo, enorme. Se ha confundido la evitación con madurez, la distancia con estabilidad y frialdad con autocontrol. Pero la realidad psicológica es mucho más profunda. Hay personas que aprendieron muy temprano en la vida que necesitar demasiado no era seguro, que mostrar emoción no ayudaba, que pedir cercanía no era bien recibido. Y entonces su sistema aprendió otra estrategia: no depender, no mostrar, no acercarse demasiado. No porque no quieran amor, sino porque su cuerpo aprendió que el amor cercano podía ser muy abrumador, decepcionante o simplemente inútil. Y aquí está lo más importante. El apego evitativo no es un defecto de la personalidad, es una adaptación emocional, es inteligencia de supervivencia aplicada al vínculo. El problema es que lo que te ayudó a no sufrir cuando eras pequeña o pequeño puede impedirte conectar cuando ya eres adulta o adulto. Si alguna vez te has escuchado decir frases como necesito mucho espacio, me abruma la intensidad, cuando se acercan demasiado me pierdo, no sé por dónde pierdo el interés cuando me quieren bien. Entonces, este tema no es teórico para ti, es personal, porque no estamos hablando de estilos románticos, estamos hablando de programación vincular. Y lo que vamos a hacer aquí no es juzgar a un patrón, es entenderlo con historia, con ciencia y con profundidad humana. Porque cuando entiendes de dónde viene tu forma de amar, dejas de pelear contigo y empiezas a transformarla. Y algo más antes de seguir. No estás viendo este contenido para etiquetar a otros, ojo. Lo estás viendo para reconocerte con honestidad. Porque el crecimiento emocional empieza cuando dejamos de preguntar ¿por qué el otro es así? Y empezamos a preguntar ¿qué me pasa a mí cuando alguien me quiere? Para entender por qué algunas personas se alejan cuando alguien las quiere, no podemos empezar en las redes sociales ni en las frases modernas de moda. Tenemos que ir al origen científico de cómo los humanos aprendemos a vincularnos. Esto empieza a estudiarse con mucha seriedad a mediados del siglo XX, cuando un psiquiatra e investigador llamado John Bowlby comenzó a observar algo que en su momento fue muy revolucionario. Los niños no solo necesitan alimento y cuidado físico, necesitan vínculos emocionales estables para poder desarrollarse de forma sana. Bowlby propuso que los seres humanos nacemos con un sistema biológico de apego, no es metáfora, es sistema. Un sistema diseñado para buscar cercanía con la figura cuidadora cuando hay malestar, miedo o necesidad. Es decir, el vínculo no es lujo emocional, es regulación. El bebé no busca solo abrazos, busca estabilidad interna a través del otro, ¿ok?
A partir de ese trabajo, una investigadora llamada Mary Ainsworth diseñó después, años después, un experimento que se volvió una de las más influyentes en la psicología del desarrollo. Observó cómo reaccionaban los niños pequeños cuando su cuidador salía de la habitación y luego regresaba. No miraba solo si lloraban, miraba cuando buscaban consuelo y cómo respondían cuando el adulto volvía. Y ahí apareció algo que cambió la comprensión del vínculo humano. No todos los niños tendían a reaccionar igual ante la separación y el reencuentro. Algunos simplemente buscaban contacto y se calmaban al recibirlo. Otros protestaban intensamente y luego se les costaba calmarse incluso cuando el cuidador volvía. Pero hubo un tercer grupo que le llamó mucho más la atención. Niños que parecían no reaccionar casi nada cuando el cuidador se iba. Y tampoco buscaban mucho cuando el contacto o el cuidador regresaba. Parecían tranquilos, independientes, no necesitados. Durante un tiempo se interpretó esto como una madurez temprana, pero cuando empezaron a medir las señales fisiológicas, el ritmo cardíaco, la activación interna, descubrieron algo sorprendente. Esos niños sí estaban estresados. Muchos solo que no mostraban o no lo mostraban externamente. No era calma, era supresión. No era seguridad, era adaptación. Habían aprendido que expresar necesidad no generaba respuesta suficiente. Entonces el sistema hizo algo muy inteligente: bajar la señal visible. No porque no necesitara, sino porque mostrar necesidad no funcionaba. Ahí nace lo que hoy conocemos como el patrón de apego evitativo. Con el paso de las décadas, la investigación avanzó hacia la vida adulta y varios investigadores empezaron a estudiar cómo estos patrones infantiles se podían reflejar después en las relaciones románticas. Claro, descubrieron que muchos adultos que se describieron como muy independientes o no emocionales y incómodos con la cercanía o necesitados de mucho espacio, no estaban simplemente eligiendo la distancia, estaban repitiendo una estrategia totalmente aprendida: regularse sin depender emocionalmente de absolutamente nadie. Y aquí viene algo clave que quiero que digas, que sientas con fuerza. El apego evitativo no nació como problema, nació como solución. Fue la mejor solución disponible en un entorno donde la cercanía emocional no era suficientemente segura, suficiente, disponible o consistente. El sistema aprendió una regla silenciosa: no necesitas demasiado, así no sufres. Y esa regla que protegió en una etapa puede limitar a otra, porque el mismo mecanismo que te ayudó a no desbordarte cuando eras pequeño puede hacer que te cierres cuando alguien te quiere de verdad siendo adulto. Y por eso hoy vemos este patrón repetirse en personas que funcionan bien, que trabajan bien, que son responsables, que parecen estables, pero cuando la relación se vuelve emocionalmente cercana, algo interno dice demasiado, y no siempre saben qué es lo que sucede. ¿O qué pasa? No es falta de corazón, no es incapacidad de amar, ojo, es memoria relacional operando en modo automático. Y cuando no entiendes la historia de tu patrón, crees que es tu personalidad. Cuando entiendes la historia, descubres que es aprendizaje. Ahora que entiendes este patrón, nace. Vamos a poner la definición clara, porque aquí hay muchísima confusión. Mucha gente llama apego evitativo a cualquier persona fría, distante o poco expresiva. Y eso es incorrecto. El apego evitativo no es simplemente ser reservado, no es ser introvertido, no es necesitar tiempo a solas, no. El apego evitativo es una estrategia relacional inconsciente de desactivación emocional frente a la cercanía. Eso significa que cuando el vínculo empieza a volverse íntimo, no solo físico, sino emocional, el sistema interno activa distancia para poder regularse. No porque la persona no sienta, sino porque siente demasiado y no tiene entrenamiento para sostenerlo en cercanía. Entonces, regula alejándose totalmente. La característica central del apego evitativo no es no necesitar a nadie. La característica real es: aprendí que necesitar es peligroso, inútil o abrumador. Y hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Una es identidad y la otra es adaptación. En psicología del apego adulto se describe que las personas con patrón evitativo utilizan lo que se llaman estrategias desactivantes, que son mecanismos internos que reducen la intensidad emocional,
del vínculo para mantener la sensación de control. Por ejemplo, minimizar la importancia de la relación, enfocarse excesivamente en trabajos o metas cuando el vínculo crece, notar más los defectos de la otra persona justo cuando se acercan más, bajar la expresión emocional, racionalizar lo que sienten en vez de experimentarlo o convencerse de que simplemente no era tan importante. El evitativo no huye porque no le importes. Muchas veces huye porque le importas y no sabe cómo sostener lo que eso le despierta. Otro punto importante a mencionar es que el apego evitativo no es lo mismo que independencia sana. La independencia sana puede vincularse profundamente y también estar sola, con tranquilidad. El evitativo no se siente tranquilo con la cercanía prolongada. Se satura, se tensa, necesita bajar la intensidad. No es libertad, es umbral bajo tolerancia a la intimidad emocional. Tampoco es lo mismo que madurez emocional. La madurez emocional puede poner límites, pedir espacios y comunicar necesidades sin cerrarse. El evitativo, en cambio, tiende a retirarse antes de comunicar vulnerabilidad, no porque no tenga lenguaje, ojo, sino porque la vulnerabilidad le dispara la incomodidad interna real. Aquí entra una distinción fina que vale oro explicarla. Hay evitaciones conscientes y evitaciones automáticas. La consciente es cuando alguien decide tomar la distancia por criterio y la automática es cuando el cuerpo pide distancia antes de que la mente entienda por qué. En apego evitativo hablamos sobre todo de la evitación automática. La persona muchas veces dice, no sé qué me pasó, de repente me enfrié, todo iba bien y perdí el interés. De inmediato, cuando se acercó demasiado, me desconecté. No siempre hay una razón narrativa clara. Hay más bien una reacción ante el sistema. En investigación moderna del apego adulto también se distinguen dos variantes dentro de la evitación. Una es la evitación desestimativa, que son personas que se perciben muy autosuficientes, minimizan la necesidad emocional y valoran mucho la autonomía. Su narrativa interna suele ser no necesito apoyo, la otra es la evitación temerosa, también llamada evitación ansiosa evitativa, donde la persona sí desea cercanía, pero la cercanía le genera miedo y conflicto interno. Claro, se acerca, se activa y luego se aleja. Quiere vínculo, pero no tolera la estabilidad. Ese patrón suele ser el más confuso, más que todo, en relaciones. Y hay algo muy importante que decir para romper ese estigma. El evitativo no es incapaz de amar, es incapaz todavía de regular la intimidad emocional sostenida. ¿Sí? Y eso es totalmente entrenable, no es defecto permanente. También hay que aclarar que el evitativo no siempre parece frío al inicio. De hecho, muchas veces puede ser encantador, atento, incluso intenso al comienzo, porque la fase inicial tiene menos vulnerabilidad real. Hay novedad, hay control, hay distancia implícita todavía. El problema nunca es el inicio, es la profundización. Cuando el vínculo pasa de interesante a íntimo, ahí es que aparece la desactivación. Otra pieza clave. El evitativo suele sobrevalorar el autocontrol emocional. Puede sentirse orgulloso de no necesitar, de no depender, de no complicarse, pero ese orgullo muchas veces es armadura, no nace de libertad, nace de una protección, porque sí, si necesita poco, sufres menos. Esa es la lógica aprendida. Por eso quiero que entiendas algo. El apego evitativo no elimina la necesidad del vínculo, elimina la expresión de la necesidad. Y cuando eliminas la expresión, no eliminas la necesidad, la entierras. Y lo que se entierra emocionalmente no se desaparece, se transforma en distancia, en desconexión, en relaciones superficiales, repetidas o en intimidad simplemente interrumpida. También es importante decir que el patrón evitativo no es un diagnóstico psiquiátrico, no es un trastorno, es un estilo de apego dentro de un continuo. Puede ser leve, moderado, marcado, puede flexibilizarse, puede sanar, pero si no se reconoce, se repite. Y se repite con la misma frase final, no sé por qué me alejo cuando absolutamente todo iba bien. Y la respuesta no es un misterio, es patrón, ¿sí? Es algo que se repite de manera constante. Ahora, viene una parte que cambia completamente cómo entiendes a la persona evitativa.
Por fuera parece que no pasa absolutamente nada, pero por dentro sí pasa bastante, sí pasa mucho. El error más común es pensar que quien toma distancia no siente intensidad emocional. La realidad es mucho más compleja, ojo, porque muchas veces siente intensidad, pero no tiene tolerancia a sostenerla en cercanía. Entonces su sistema la regula creando distancia. Cuando una relación empieza a profundizarse, más intimidad, más disponibilidad, más conexión emocional, el sistema evitativo no lo registra primero por placer o como placer, sino como sobrecarga. No porque la otra persona esté haciendo algo mal, sino porque la cercanía sostenida activa la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad para este patrón no se siente segura, más bien se siente totalmente riesgosa. Lo que ocurre no es solo mental, es corporal. Claro, aumenta la tensión interna, la necesidad del espacio, el deseo de cambiar de tema, de bajar la intensidad, de irse a actividad, trabajo, distracción. Muchas veces la persona ni siquiera piensa, esto me asusta, solo siente necesito aire y lo interpreta como pérdida de interés cuando en realidad es saturación emocional. Por eso, la persona evitativa no siempre pierde el interés, pierde la capacidad de tolerar la exposición emocional que el vínculo le está pidiendo. El sistema utilizó lo que en psicología llaman apego, se llaman estrategias desactivantes. Son procesos automáticos para reducir la activación vincular. Por ejemplo, empezar a enfocarse en defectos del otro justo cuando la relación va mejor. Convencerse de que la relación no es tan profunda. Compararla con una imagen ideal imaginaria. Reducir el contacto emocional. Intelectualizar la conversación, usar humor para poder desviar la vulnerabilidad o hiperfocalizarse en tareas para no poder sentir. Esto no suele ser manipulación consciente, es autorregulación automática aprendida. El cuerpo está buscando equilibrio, no estrategia romántica. Hay otro fenómeno importante. Muchas personas evitativas muestran baja expresión emocional externa, pero cuando se mide a activación fisiológica, estrés interno no es baja, es alta, solo que está contenida, no expresada. Esto es clave, no es ausencia de emoción, es supresión de expresión. Por eso muchas parejas de evitativos dicen, parece que no le afecta nada, pero internamente sí hay impacto, solo que no se procesa en diálogo, se procesa en una retirada, en una separación. Cuando ocurre algo muy interesante, la cercanía prolongada puede generar sensación de pérdida de autonomía. No porque la pareja esté controlando, sino porque el sistema asocia intimidad con invasión o dependencia. Entonces, cualquier señal de te necesito, quiero más cercanía, hablemos de nosotros, puede sentirse internamente como presión. Y la presión suele activar la distancia. No es que no quieran vínculos. Es que su sistema necesita que el vínculo tenga espacio respirable para no activarse. El problema es que muchas veces el espacio que piden no es regulador, es evitativo, no restaura, desconecta. El evitativo suele sentirse más cómodo en fases iniciales de la relación que en fases profundas, porque al inicio hay control de exposición, hay interés, hay contacto, pero todavía no hay entrega emocional total. Cuando aparece la expectativa de la profundidad, ahí es cuando aparece ya la incomodidad. Por eso algunos evitativos son excelentes en el comienzo y débiles en sentimientos íntimos. Otra pieza clave es la relación con la emoción intensa del otro. Cuando la pareja expresa mucho llanto, necesidad de angustia, demanda emocional, el sistema evitativo se sobrecarga muy rápido. No necesariamente por falta de empatía, ojo, sino por baja tolerancia a la intensidad emocional relacional. Entonces su reacción no es acercarse, es regularse alejándose. Y aquí viene algo muy importante que tienes que entender de manera clara. El evitativo regula cercanía bajando la conexión. El ansioso regula conexión aumentando la cercanía. Por eso atraen tanto y se desgastan tanto. Uno persigue y el otro se retira. Uno intensifica y el otro desactiva. No porque sean incompatibles, ojo, sino porque sus sistemas aprendieron a sobrevivir de forma opuesta. También hay que aclarar los
prejuicios que se tienen que romper. Muchas personas evitativas creen que son malas para las relaciones o que no sirven para el amor. Eso es falso. No es una incapacidad de amar. Es dificultad para poder sostener apertura emocional sostenida. Y eso es totalmente entrenable. Pero claro, no se entrena obligándose a sentir. Se entrega ampliando la tolerancia gradual a intimidad. Igual que un músculo, igualito. Como que si tú fueras al gimnasio, exposición progresiva, no inmersión forzada. Porque si fuerzas la vulnerabilidad sin la capacidad interna, el sistema no sana, se retraumatiza. No es que el evitativo en sí no quiera amor, es que su sistema aprendió que amar de cerca era demasiado en su sentir. Cuando este patrón se expresa en relaciones reales, no se ve como teoría, se ve como una dinámica repetida. No es una frase, no es un rasgo aislado, es una secuencia. Y entender la secuencia cambia absolutamente todo, porque deja de parecer misterio y empieza a aparecer, aparecer un patrón. Al inicio de muchas relaciones, las personas con tendencia evitativa pueden mostrarse disponibles, interesantes, conversador, incluso intensa. Puede haber conexión, química, iniciativa. Esto confunde mucho a la otra persona porque piensa, si empezó tan presente, ¿por qué ahora se enfría? La respuesta es que el inicio tiene menos riesgo emocional. Hay interés, pero todavía no hay exposición profunda. Hay contacto, pero en sí no existe una dependencia emocional mutua. El sistema aún no se siente invadido. El cambio suele aparecer cuando la relación empieza a volverse mucho más clara, más cercana, más definida, cuando hay más mensajes emocionales, más expectativa de presencia, más conversaciones sobre nosotros, más vulnerabilidad compartida. Ahí muchas veces el sistema evitativo empieza a sentirse saturado sin saber explicarlo con palabras. Y lo que sigue no es una decisión racional, es una respuesta regulatoria, que es bajar la intensidad. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, empieza a responder más corto, tarda más, cambia el tono, reduce la iniciativa, evita conversaciones emocionales profundas, cambia de temas vulnerables por temas más prácticos, usa humor para desviar la intimidad, dice frases como no me gusta complicarme, vamos con calma, no hay que poner etiquetas, no me gusta hablar tanto de las emociones. No siempre es mentira, muchas veces es un límite de tolerancia. También aparece el fenómeno de la retirada después de los momentos de mucha cercanía. Tuvieron una conversación profunda, luego desaparece un poco. Pasaron un fin de semana muy conectado, luego se muestra distante. No porque el momento no haya sido real, sino porque la exposición emocional generó una sobrecarga interna en el sistema y eso necesita compensarse con distancia. Por eso es que hay una línea que genera mucho insight. Para el evitativo, demasiada cercanía seguida requiere distancia reguladora. No es rechazo, es autorregulación, pero mal calibrada. Otro patrón muy frecuente es la intelectualización de la relación. Hablar de la relación como concepto, no como experiencia emocional. Analizar en vez de sentir. Explicar en vez de abrirse. Pensar en vez de expresar. Eso mantiene control, pero limita la conexión. También se observa algo que duele mucho en la pareja. Cuando algo expresa necesidad emocional clara, el evitativo puede responder con lógica, minimización o incomodidad. No porque no le importe, sino porque no sabe qué hacer con esa intensidad. La emoción del otro no le resulta peligrosa, le resulta totalmente abrumadora. Y ante el abrumo, se protege. Por eso es que vemos frases típicas que aparecen en este patrón como, estás exagerando, no es para tanto, te lo tomas muy personal, no entiendes por qué, no entiendo por qué necesitas tanto. No siempre son ataques, muchas veces son defensa ante la propia saturación. También es común ver que el evitativo mantiene relaciones donde hay ciertas distancias estructurales. Parejas emocionalmente ocupadas, relaciones a distancias, personas no totalmente disponibles, vínculos con barreras, porque la barrera reduce la intensidad y la intensidad es lo que más activa su sistema. La distancia externa regula la distancia interna. Otro fenómeno muy importante es la idealización de la autonomía. Valorar mucho, no depender, no necesitar, no complicarse, pero aquí hay una distinción que debes decir con claridad.
o que debes recordar con claridad. La autonomía sana es poder estar solo sin cerrarse al vínculo. Evitación es cerrarse al vínculo para no necesitar necesidad. En conflictos el patrón también es muy visible. Mientras otras personas quieren hablar y resolver, el evitativo tiende a cerrarse, callar, postergar o retirarse, no porque no quieran solución, sino porque el conflicto aumenta la activación emocional relacional y su estrategia primaria es bajar la activación, no procesarla en su propia cercanía. Y esto lo que hace es crear una de las dinámicas más desgastantes que existen en pareja. Cuando más uno busca acercarse para resolver, más el otro necesita alejarse para regularse. Entonces, uno sube, el otro baja. Uno persigue, el otro se retira. No por maldad, por programaciones totalmente opuestas. El evitativo no destruye la relación discutiendo, la enfría retirándose poco a poco. También hay algo que confunde mucho. El evitativo puede parecer muy funcional en otras áreas, trabajos, proyectos, responsabilidades, pero emocionalmente limitado en la intimidad. Porque el patrón no es la incapacidad general, es específico en el vínculo. Y un punto importante para no caricaturizar. No todos los evitativos son iguales. Algunos son cálidos, pero necesitan mucho espacio. Otros son más cerrados. Algunos quieren amar, pero se activan. Otros quieren necesidad. Es un espectro, no una etiqueta rígida. Pero el patrón común es este. Cuando el amor se acerca, el sistema pisa el freno inmediatamente. No porque no quiera avanzar, sino porque no sabe cómo poder sostener la velocidad emocional. ¿Ok? Desde fuera, muchas personas creen que quien se aleja sufre menos, que quien no persigue está en control, que quien se cierra está protegido, que el apego evitativo tiene un costo emocional real, solo que no siempre es visible, ni siquiera para la propia persona que lo vive. Porque cuando tu estrategia principal de regulación es tomar una distancia emocional, también tomas distancia de algo más, la profundidad del vínculo. Y el ser humano no fue diseñado para vivir en conexiones superficiales permanentes. Puede sobrevivir así, claro que sí, pero nunca florecer así. Por eso es que una de las primeras consecuencias es la soledad relacional silenciosa. No es estar solo físicamente, es no sentirse profundamente conocido. Muchas personas evitativas tienen relaciones, conversaciones, incluso parejas, pero pocas veces suelen experimentar la sensación de ser vistos emocionalmente en totalidad, no porque nadie quiera verlos, sino porque ellos bajan la persiana antes de mostrarse completos. También aparece un patrón de relaciones que no termina nunca de profundizar. Conexiones que empiezan bien pero se enfrían, vínculos que se prometían mucho pero no avanzan, historias que se repiten con distintas personas pero con el mismo desenlace. Inicial, intensidad inicial, retirada, desconexión, cierre, nueva historia. Mismo ciclo. Y con el tiempo eso genera una narrativa interna peligrosa. Las relaciones no funcionan. Cuando en realidad el patrón no permitió que funcionara. Otro costo muy importante es la dificultad para poder recibir el amor sostenido. Y esto, claro, esto es más doloroso, porque muchas personas evitativas sí desean amor, claro que sí, pero cuando lo reciben de forma clara, estable y cercana, se activan. Entonces viven una paradoja interna. Quieren conexión, pero la conexión plena les genera una total incomodidad. Y eso puede crear mucha confusión interna, incluso vergüenza. ¿Qué me pasa? Que cuando quiero bien, me alejo. Por eso, mujer, no es que no quieran amor, es que toleran o es que no toleran fácilmente sentirse necesitados y necesitantes al mismo tiempo. También hay un desgaste interno por supresión emocional crónica, que suprimir la emoción no la elimina, la mantiene activa por debajo y sostener la supresión constante consume energía psicológica. Por eso algunas personas evitativas se sienten emocionalmente cansadas, sin entender por qué. No es el trabajo, es la contención interna permanente. Otro efecto frecuente es la sobreinversión en áreas no vinculares como principal fuente de identidad, ya sea trabajo, logros, proyectos, rendimiento, control personal. Nada de eso es malo, para nada. Pero cuando reemplaza sistemáticamente la intimidad emocional, se vuelve una compensación. Éxito sin conexión no regula el apego
el sistema de apego, solo lo distrae. También aparece algo que duele mucho a largo plazo, la pérdida de oportunidades del vínculo profundo. Personas que miran atrás y dicen, si me quisieran bien, pero no supe quedarme. Ese arrepentimiento. Y no lo dicen con orgullo, lo dicen con tristeza. Porque el costo de la evitación no siempre se siente en el momento. Muchas veces se siente en retrospectiva. Hay además un impacto directo en la comunicación emocional. Cuando pasas años tendiendo a minimizar lo que sientes, te vuelves menos fluido para nombrarlo. No porque no tengas mundo interno, sino porque no lo practicaste en voz alta y lo que no se expresa pierde lenguaje. Por eso muchos evitativos dicen, no sé explicar lo que siento. No es una incapacidad, es simplemente desuso. También debemos hablar del impacto en la pareja, no para culpar, para poder comprender. La pareja de un evitativo muchas veces vive una sensación de distancia intermitente, de puerta medio abierta, de conexión que aparece y desaparece. Eso genera inseguridad en el otro y esa inseguridad puede activar la ansiedad y esa ansiedad activa más evitación y se forma un ciclo doloroso para ambos. No hay villano, hay simplemente sistemas activados. Otra consecuencia silenciosa es la autoimagen distorsionada de fortaleza. Creer que no necesitar esas señales de madurez. Creer que abrirse es autocontrol. Pero la verdadera fortaleza mental no es necesitar, o no es no necesitar, es poder necesitar sin colapsar. La verdadera estabilidad no es distancia, es regulación en cercanía. Así que quiero que entiendas algo. Cerrar la puerta protege del dolor, pero también bloquea la nutrición emocional. Y hay un costo final que casi nunca se nombra. El evitativo pierde práctica de corregulación. Los humanos nos regulamos mejor en vínculos seguros. Cuando evitas depender emocionalmente, también sueles renunciar sin querer a uno de los reguladores más poderosos del sistema nervioso humano, la presencia confiable del otro. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero si tu estrategia evita esa experiencia, tu sistema se queda trabajando solo más de lo necesario. Y aquí hay algo importante que quiero que no suene condenatorio. Ojo. Entender el costo no es atacar el evitativo, es invitarlo a evolucionar. Porque el patrón no es sentencia, es un punto de partida. No estamos aquí para decir, así eres. No, para nada. Estamos aquí para decir, así aprendiste y puedes lograr reaprender. Por eso, si has reconocido rasgos evitativos en ti, lo primero que necesito que entiendas es esto. No se sana rompiendo tu defensa, se sana ampliando tu capacidad, tu sistema de no necesitar ser atacado. Necesita ser entrenado porque esa distancia que hoy te limita, en su momento te protegió. Y lo que protegió no se elimina con violencia, se transforma con seguridad. Sanar la evitación no significa volverte intenso de un día para otro, no. Ni volverte emocionalmente desbordado, ni contar todo lo que sientes sin filtro. Significa aumentar gradualmente tu tolerancia a la intimidad emocional, sin que tu sistema entre en una saturación. Es un proceso de expansión, no de choque. El primer paso es desarrollar conciencia corporal de activación. El evitativo suele desconectarse de lo que siente en el cuerpo cuando la cercanía aumenta. Por eso no detecta la activación temprana, solo detecta el impulso de alejarse. Sanar empieza aprendiendo a notar las señales antes de la retirada. Tensión en el pecho, necesidad urgente de espacio, irritabilidad súbita, ganas de cambiar de tema, impulso de cortar las conversaciones emocionales. No para juzgarte, para reconocerte. No te alejas de la nada. Te alejas después de activarte, aunque no lo habías notado. Segundo paso, poner lenguajes donde antes había silencio. No necesitas discursos emocionales largos. Necesitas frases simples y verdaderas en tiempo real. Me estoy saturando un poco. Necesito bajar la intensidad. Quiero seguir aquí, pero más despacio. El evitativo suele irse sin explicar. Sanar es quedarse explicando, aunque sea breve. Tercer paso, exposición gradual a la vulnerabilidad.
no inmersión brusca. Esa apertura emocional funciona como entrenamiento muscular. Si cargas demasiado peso de golpe, te lesionas. Si cargas progresivo, te fortaleces. Compartir algo personal y quedarte presente. Recibir afecto y no desviarlo con humor. Escuchar una necesidad del otro sin cerrarte. Microaperturas sostenidas cambian patrones más que confesiones dramáticas aisladas y sin sentido. Cuarto paso, aprender a recibir sin desactivar. Muchos evitativos toleran dar, pero no recibir. Recibir cuidado, afecto, interés profundo puede activar más que ofrecerlo. Por eso una práctica concreta es no minimizarlo cuando alguien te expresa cariño, no responder con bromas automáticas, no desviar solo con decir gracias o lo recibo. Parece pequeño neurológicamente, pero es muy grande. Quinto paso, trabajar la creencia nuclear escondida. Si dependo, pierdo. Esa creencia no siempre es consciente, pero dirige la conducta. Sanar implica reemplazar por una más precisa. Si dependo con criterio, me regulo más. La dependencia sana no es confusión, es interdependencia. Dos sistemas completos que también se apoyan. Sexto paso, elegir vínculos regulados, no invasivos. El sistema evitativo se retraumatiza con personas caóticas, demandantes externas o invasivas. Necesita relaciones donde la cercanía no sea presión, sino invitación, donde haya respeto por el ritmo emocional, seguridad. No es intensidad, es una consistencia totalmente predecible. También es importante el trabajo terapéutico cuando el patrón es totalmente marcado. Modelos que han mostrado utilidad incluyen terapias focalizadas en emociones, terapias basadas en mentalización, terapias de compensación, de compasión y trabajo somático de regulación. No porque estés dañado, sino porque reentrenar el sistema de apego es más fácil con acompañamiento regulado. El apego se formó en relación y se repara en relación. No en aislamiento, no es pura autoayuda, en experiencia vincular correctiva. Otro elemento central es desarrollar la tolerancia a la necesidad, propia y ajena. Puedes decir, te necesito sin sentir vergüenza. Puedes escuchar, te necesito sin sentir invasión. Esa es una de las fronteras de sanación más profundas para el evitativo. También hay que entrenar la permanencia durante las microincomodidades. No toda la incomodidad indica peligro, a veces indica crecimiento. El patrón antiguo dice incomodidad es igual a distancia. El patrón nuevo interpreta incomodidad, respiración, es igual a presencia, es igual a elección consciente. Sanar la evitación no es sentir menos, es poder sentir cerca sin huir. Y algo esencial, no conviertas tu patrón en identidad rígida. No digas yo soy así, di yo aprendí así. Porque la identidad fija bloquea cambios. Aprendizaje permite evolución. El objetivo no es volverte otra persona, es volverte más disponible dentro de ti, más accesible emocionalmente, más respirable en los momentos de cercanía, más flexible ante el amor. Entiende, no necesitas dejar de protegerte, necesitas aprender a protegerte sin tener que desconectarte. Porque el amor no necesita que bajes tu autonomía, necesita que abras tu acceso en plenitud. Y hay algo que necesito decirte con mucha claridad y mucho respeto. Entender tu patrón evitativo no es una excusa para quedarte igual, es una invitación a evolucionar. Porque cuando ya ves el patrón, ya no estás en ignorancia, estás en la responsabilidad, no en la culpa, sino en la responsabilidad consciente. Porque no se trata de señalarte como difícil para amar, no, se trata de reconocer que tu sistema aprendió a protegerse cerrando puertas que hoy sí podrían abrirse con seguridad. Y abrirlas no es traicionarte, es simplemente actualizarte en materia emocional. Muchas personas evitativas temen que si se abren van a perder el control o van a perder la independencia o la identidad. Pero la experiencia clínica muestra lo contrario. Cuando aprendes a vincularte con seguridad, no pierdes la autonomía, ganas profundidad. No te vuelves dependiente, te vuelves conectado. No te vuelves débil, te vuelves disponible. La evitación promete protección rápida, pero cobra interés a largo plazo, te protege el rechazo inmediato, pero te priva de una intimidad sostenida, te protege de la exposición, pero te priva de ser realmente conocido, te protege del dolor agudo, pero también bloquea la nutrición emocional realmente profunda.
Y claro, el sistema humano no fue diseñado solo para funcionar, fue diseñado para vincularse. Entiéndelo, no fuiste hecho para no necesitar a nadie. Fuiste hecho para poder necesitar, pero con total seguridad. Sanar no significa volverte alguien que habla de emociones todo el día. Significa poder quedarte cuando algo emocional aparece en vez de desconectarte. Significa poder decir, esto me mueve, sin sentir que pierdes el control. Significa poder recibir amor sin sospechar de él. Significa poder sentir cercanía sin activar huida. También significa aceptar algo incómodo, pero totalmente liberador. No todas las relaciones que no funcionaron fueron porque no era la persona correcta. No, algunas sí, algunas no funcionaron porque tu sistema no podía sostener lo que sí era correcto. Y reconocer eso no es derrota, es madurez emocional. Y algo profundamente poderoso cuando una persona evitativa empieza a cambiar su patrón. No es que se vuelva dramática, se vuelve presente, no se vuelve intensa, se vuelve accesible, no se vuelve dependiente, se vuelve capaz de generar conexiones reales. Y el cambio no es ruidoso, es silencioso y netamente consistente. Se nota en microdecisiones, responder en vez de desaparecer, explicar en vez de cerrarse, quedarse 5 minutos más en una conversación un poquito incómoda, decir una verdad emocional corta en vez de un argumento largo, recibir afecto sin desviarlo. Eso es reentrenamiento del sistema de apego en tiempo real. Y si alguna parte de ti escuchó todo esto y piensa, sí, pero ¿cómo me cuesta demasiado? Pero me cuesta demasiado. Quiero que sepas algo muy importante. Que cueste no significa que no sea para ti. Significa que no fue practicado. Y lo que nunca fue practicado simplemente puede aprenderse. El amor no exige que dejes de ser tú. Exige que estés disponible dentro de ti. Porque no necesitas correr hacia la fusión emocional. Solo dejar de correr cuando la cercanía real, cuando es cercanía real. Si te alejas cuando alguien te quiere, no eres un caso perdido. Eres un sistema protegiéndose con una estrategia totalmente antigua. Pero hoy ya no eres el niño o la niña que necesitaba cerrarse para sobrevivir. Hoy eres un adulto o una adulta que puede aprender a abrirse para poder vivir. La distancia nunca, o bueno, la distancia te cuidó una vez, pero la conexión te puede transformar en toda su cercanía. Por favor, si has llegado a este video, suscríbete a mi canal para que sigas viendo los videos que estoy compartiendo cada día. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Por cierto, dale un like y nos vemos en el próximo video.